Pues no, señora, ayer vi y todavía no se han calificado las últimas evidencias que subí, pues no sé, o sea, no hay sugerencia ni nada. Hay una que sí ya vi que está aprobada, pero tiene alguna sugerencia para cambiar. Entonces ya empecé a revisarla para cambiar eso. Pero las otras dos no dicen nada, no tienen. Ah, vamos a revisar. Buen día, Félix, ¿cómo estás? Vamos a revisar eso que tú dices allí entonces. Ayer revisé completico hasta la parte de lo que eran las evidencias pasadas, porque es que están montando evidencias desde la primera actividad de aprendizaje, y entonces me toca revisar desde el principio todas las evidencias que están montadas allí. Tú me dices de las evidencias de la actividad número 3 fueron las que colocaste, vamos a revisarlas aquí directamente contigo para ver qué observaciones tenemos con respecto a ellas. Ah, pero tu instrumento ya lo ha Sí, pero aprobado. la 2 y la 3 pues no sé si quedó bien, pero bueno. No, no, es que la idea es que hagamos esa actividad de reidentificarla y reconocerla aquí, aprovechando nuestras sesiones sincrónicas para que podamos darte así personalmente las observaciones. Como dices tú, si quedó bien, perfecto, y si no, vamos a ver en qué podemos mejorarla. Porque esas son las, en este caso, acuérdense que ese es el objetivo de las sesiones sincrónicas, que ustedes aprovechen el espacio para trabajarla aquí. Lady, esta también la tenemos bien, que es el instrumento de recolección de la información, el diseño, formulación del proyecto de software. Allá va que estaba cargando. Ajá, aquí la tenemos. Vamos. ¿Puedo mostrarla, Lady? ¿No tienes ningún inconveniente? No, no, sí. Ok. Entonces, permíteme, yo comparto pantalla para que ustedes, en este caso, tenemos en sala a Félix, a Jeffer, puedan observar también y si tienen algo muy parecido a las observaciones que se hagan con respecto a su material de trabajo, entonces ellos también lo consideren. A ver, recuérdense que aquí podemos utilizar, en la evidencia 2 correspondía a lo que llama esa captura de requisito. Era como hacer una pequeña descripción de nivel de modelaje de cómo ha sido ese espacio o en función de esos actores o esas fuentes que eran los que me van a permitir a mí la recolección de la información. Yo hice un primer abordaje diseñando en la primera evidencia un instrumento para la recolección de la información. Ya, permítanme ingresar el compañero. Y mi segunda evidencia con respecto a esta etapa de recolección de la información corresponde a hacer ese descripción, pero a nivel de un modelado, utilizando una de las herramientas, en este caso, tres herramientas empleadas para la captura de requisitos, las sugeridas. A ver, permítanme, yo me escondo por aquí para que mi audio no, mi video se oiga mucho mejor, eso, así tenga más señal de canal. Y de esas tres herramientas sugeridas estaban casos de uso con una herramienta de modelado. En este caso, plataforma nos sugería trabajar con StarUML. En la sesión de ayer hicimos una pequeña descripción de cómo manejar la herramienta. La otra era hablar historias de usuario a través de la plantilla de Excel, donde hacía una descripción mucho más detallada con respecto a esa forma como ese usuario o esa fuente primaria se involucraba directamente en nuestros procesos. Y la tercera correspondía a hacer un diseño de una historia board, es decir, un tablero de historias. De cualquiera de esas tres técnicas ustedes las podían emplear para tratar de explicar, de dibujar a través de esos modelos cómo en este momento ustedes están observando la ejecución de esos procesos. Recuérdense que todo lo que estamos desarrollando es del departamento, de la unidad funcional o del contexto donde nosotros vamos a aplicar la herramienta. No debemos mencionar en ningún caso eh, alguna parte o algún elemento o algún componente de nuestra herramienta en estos análisis, porque obviamente todavía no hemos empezado ni siquiera a determinar cuáles son esas características de la herramienta que vamos a programar. Entonces, es simplemente observando dónde debemos implementarla para evidenciar cuáles son esas necesidades que la herramienta debería, en este caso, solucionar. Entonces, tenemos una introducción. ¿Qué cositas debemos ir corrigiendo? Entonces, se las voy diciendo al momento para que en los próximos informes manejemos bien los criterios. Recordemos todos que cuando nosotros
presentamos, en este caso, documentos, existen unas normas. ¿Qué debemos corregir, Lady, de ahora en adelante? Tengo aquí la alineación. ¿Cuál es la alineación? Estoy viendo que todas las líneas están hacia el lado, en este caso, mi lado izquierdo. La alineación, recuérdense que los documentos deben ser justificados, es decir, debe estar igual para el lado izquierdo como para el lado derecho. Entonces, de ahora en adelante vamos revisando la indentación, el tamaño de las letras. Muchas veces ponen todo en negrilla, y recuérdense que negrilla solo está permitido para los títulos. Entonces, estos son detallitos que corrigiéndolos en la marcha nos van a permitir entregar documentos que ya tengan normas establecidas y de forma correcta. ¿Qué tipo de letra se recomienda? Recuérdense que la fuente o el tipo de letra recomendada siempre es o Times New Roman o Arial, tamaño 12. Entonces, pendiente de eso. Porque hay documentos que me han entregado con el tamaño de la fuente número 16. Parece más bien una pancarta de un documento. Entonces, ojo allí. Lo único que nos permiten generar aumento en fuentes son los títulos, la parte de los títulos o en estas partes que vienen al principio. Pero de resto manejemos siempre los formatos que ustedes tienen allí. Las normas para la entrega de documentos FIS, en este caso digitales. Los objetivos, objetivos del documento que están ustedes entregando y el alcance con respecto a qué permitió ese modelado que tienen allí, o sea, a quién se lo aplicaron y qué tipo de información. En este caso, sí, miren, se permite lograr identificar el actor, obviamente, que son las personas involucradas, las funciones que realizan en cada uno, y vamos a diseñar un análisis basado en herramientas tecnológicas para el modelado. Muy bien, allí esa parte. Mi alcance me dice qué me va a permitir. Estamos contextualizando la función a través de un caso de uso. Muy bien el desarrollo. Lo único que debemos, acuérdate, le di aquí la parte de alineación. En el documento, cuando estén trabajando en la herramienta de texto, en el procesador de texto, busquen las opciones de alineación y denle justificada. Justificada es la que me permite colocar a ambos lados el mismo margen. Ok. Mis casos de uso tengo aquí. El cliente compra el producto, la maquilladora, ok. El cliente solo compra. Pues hasta el momento. O sea, sí, lo que tenemos en este momento, eso es lo que quiero que me explique. El cliente en este momento, lo que yo veo de este diagrama, es que tengo en este momento, el cliente solamente llega y compra. Tengo la maquilladora que le enseña a ver, brinda tips de belleza, identifica los colores. Esto lo hace en este momento nuestra maquilladora profesional. Tenemos un agente de mercadeo. El agente de mercadeo, según esto, nos dice que le proporciona beneficios en este caso, por la recurrencia del uso de nuestros servicios. Él genera, pero ese incentivo de fidelidad, ¿qué es lo que hace la gente? Acuérdate que nos falta allí el verbo. Mira cómo identificaste los casos anteriores. Todos tienen enseñar, brindar, comprar. Hay un verbo, una acción. El agente de marketing solamente tiene un título. O sea, ¿qué hace el agente de marketing con este incentivo aquí, Lady? ¿Nos puedes contar? Sí, profe, digamos que me faltó ahí ponerle verbo. Sí, pues yo leí todo se utiliza con verbo. Y abajo donde dice líder de proyecto, ahí me falta una flecha porque la verdad no la pude lograr sacar. No se me dio. Unido con la acción del agente de marketing. O sea, los dos van concatenados ahí. Ajá. Eso es lo que llamamos una generalización. Los dos personajes tienen exactamente las mismas características, pero tienen funciones diferentes. Entonces uno simplemente, es como que si uno pudiese reemplazar la función del otro en determinado momento. Pero los dos se supone que tienen actividades distintas. En este caso los está reflejando allí. Recomendaciones del caso. Mira, el verbo debemos colocarlo. Fíjate que el líder de proyecto también tiene solamente un título, más no tiene la acción que él hace. ¿Qué hace el líder de proyecto? El que vende, él es el que vende los productos que él compra al cliente, ¿no? Sí, señora. Ok, entonces sería vender, ofrecer, no sé cómo quieras llamarlo tú, la parte de esos productos, nos hace falta el verbo allí. Y de otra cosita, recuérdate que el marco, o sea, el cuadrado que tengo yo aquí, solamente va para enmarcar los casos de uso. Los actores no se meten dentro del cuadrado.
porque ellos están por fuera, ellos son los que interactúan por fuera. Entonces, corrige aquí, el marquito va solamente entre los casos de uso y los actores quedan por fuera. Y muy importante, colocarle el verbo a cada uno de los identificadores que tenemos en los casos de uso, para ver que represente una acción. Pero de resto está muy claro, Lady, ¿oíste? Entonces, cumple aquí con las normas, cumple con las características. ¿Cómo nosotros realizamos esta parte de la evaluación, muchachos? Yo les voy a hacer aquí en vivo una corrección, o en este caso la evaluación, para que ustedes consideren, como les he dicho siempre, en nuestro material de apoyo tenemos allí esas características o esos criterios que se toman en cuenta cuando estamos realizando estas correcciones. Nosotros estamos de una vez corrigiendo actividad de aprendizaje 3. Ustedes en el material de apoyo identifican dónde está ese instrumento que les va a permitir a ustedes entender qué es lo que se está, en este caso, corrigiendo. Yo descargo aquí ese instrumento para que ustedes puedan tener y evidenciar cómo se trabaja. Ok, fíjense lo que nos dice nuestro instrumento. Nuestro instrumento, porque recuérdense que yo estoy evaluando en función de los criterios que está en cada instrumento, porque puede haber apreciaciones. Fíjense que aunque tienen la nota aprobada en algunas de las evidencias que ustedes han entregado, tienen observaciones. Yo corrijo en función de los criterios que están establecidos en este caso, en el proyecto ya definido, en la formación que ustedes tienen establecido por el nodo de formación. Pero sí hay detalles que podemos mejorar, aunque cumplan con los requisitos de criterios de evaluación, hay cositas que se mejoran y esa es la intención, que trabajemos en función de las mejoras continuas, de ir corrigiendo, de ir, en este caso, desarrollando esas recomendaciones para que nuestro proyecto quede al 100%. ¿Especifica y aplica una técnica de captura de requisitos a construir? Sí. ¿Por cuál técnica empleo? Empleo la técnica de UML porque vimos que el diagrama está allí. ¿El documento presenta las funcionalidades de acuerdo al software? Sí. ¿Cuáles son esas funcionalidades de acuerdo al software? Que yo identifique cada una de las actividades que se supone nosotros vamos a tratar de solucionar en nuestra herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Que cada caso de uso que yo tengo aquí, o cada acción que está representada en mis casos de uso, yo la voy a incluir dentro de la herramienta que ustedes están proponiendo. ¿Por qué? Porque esas son las que yo estoy evidenciando que se ejecutan en este momento y que obviamente mi herramienta debe cubrir para dar mayor rapidez, mayor optimización del tiempo, de recursos. Esas son las propuestas que se hacen identificando bien cómo se trabaja. Muy bien, Lady, esta parte. Veo que has progresado mucho con todo lo que significa esta parte de modelado. Fíjate que tu área, como vimos al principio, la gente dice, bueno, pero es que eso no tiene nada de tecnología, que eso no importa el área, la aplicación, siempre que haya información, siempre que haya datos, siempre que haya valores, automáticamente nosotros podemos generar soluciones tecnológicas en función de ello. Continúo, fíjate, mi tercer criterio me dice, utiliza una herramienta como StarUML, plantillas de usuario o Storyboard para recolección. Sí, en este caso estamos utilizando StarUML. Muy bien. Cumple el documento con las normas básicas de presentación de documentos. Lo que nos pide, en este caso, los criterios con las normas básicas es que debe tener una portada, una introducción con su respectivo alcance y el desarrollo del contenido. En este caso, evidenciamos que existen todos estos elementos para que la compañera Lady tenga, en este caso, la aprobación de esta evidencia. ¿Cuáles serían esas observaciones? Fíjense que aunque la evidencia está aprobada, tenemos en este caso esos detallitos que hay que mejorar. Entonces, ¿qué te recomiendo, Lady? Si quieres, yo coloco la nota allí, pero ve trabajando con el que tengas ya en tu evidencia. Recuerden que ustedes, como mejor práctica, ustedes tienen que tener esa carpetica donde están montando y guardando las evidencias. Corrígeme esta evidencia para que la que quede montada allí en plataforma tenga la máxima nota. Entonces, ya sabemos que cumpliste, pero reenvíame, si te da oportunidad de reenviar la plataforma, el documento con el diagrama ya corregido. ¿Cuáles son las correcciones de mi diagrama? Recuerda que solamente entre el marco, es decir, dentro del cuadrito que representa el sistema que estás modelando, solamente van los casos de uso. Los actores quedan por fuera de los márgenes.
y corregirle los verbos a los últimos dos casos de uso que falta, en este caso la identificación correcta. De resto, todo está muy bien, Lady. ¿Tienes alguna pregunta, alguna inquietud? Profe, bueno, gracias. Pues yo leí de material de apoyo. Ajá. No sé, pues yo lo metí ahí. No sé si aparece ahí. Dice que también tiene que tener el caso de uso, es un documento como una inscripción del verbo, de un verbo. Yo la hice, no sé si iba ahí, si no. Sí. Esto que tenemos aquí, fíjense, esto termina de complementar la parte de lo que significa la especificación en los casos de uso. Si yo empleo un caso de uso, ¿qué tengo acá? La idea es que trabajando con las buenas prácticas, en este caso de análisis, cada caso de uso que tengo aquí, yo le voy a aplicar esta plantilla. ¿Qué representa para nosotros esta plantilla del caso de uso? La plantilla simplemente me va a hacer una descripción de cómo funciona el caso de uso, es decir, quiénes son las personas involucradas, cuál es la información que se va a ingresar, cómo se realiza el proceso y qué es lo que se genera al final. Fíjense que en este caso ella lo trabajo con el primer caso de uso, aplicación correcta al maquillaje. Este caso de uso le di aquí que dice aplicación correcta al maquillaje debe estar reflejado aquí. No veo ningún caso de uso que se llame aplicación aquí. Enseñar la aplicación correcta del maquillaje. Entonces, aquí en el título de tu caso de uso no se llama aplicación. Debería ser como lo tienes escrito allí. Debería ser enseñar como está definido aquí en tu caso de uso. ¿Lo identificas, Lady, lo que te estoy diciendo? Sí, sí, señora. Sí. Entonces, cada óvalo de esto que representa una acción, yo le voy a hacer una descripción de plantilla, como aparece aquí. Entonces, aquí sería enseñar la aplicación correcta del maquillaje. ¿Qué significa? Entonces empezamos a trabajar con este esquema o esta plantilla, que lo único que hace es, el que vio el dibujo, el que vio el modelado, el muñequito lo entendió. Pero tú dices, bueno, se puede alguien explicar y decir, bueno, pero ¿cómo hace ella el proceso de enseñar? ¿Cómo hace el proceso de la compra? Muy detalladamente trabajamos con una plantilla de descripción de casos de uso, de la documentación, y fíjense que aquí terminamos de complementar esa actividad del análisis. ¿Por qué? Bueno, porque este simplemente me dice qué significa enseñar. Bueno, aquí se es una descripción de lo que se hace en ese proceso. Bueno, ahí dice la persona va a localizar y brindar, en este caso a la persona que lo solicite, ¿qué le va a brindar? Debe de colocar aquí qué es lo que le está brindando, información, metodología, manejo, aquí en esta parte de la descripción ley. ¿Cuál es la precondición? Precondición significa que yo tengo, si debo esperar a que se realice algún otro proceso para yo poder continuar con el mío. Por ejemplo, si viene el cliente a comprar un producto, el que lo está vendiendo, según mi caso de uso, por ejemplo, el líder del proyecto, que es el que vende, cuando yo haga este caso de uso, le haga su descripción detallada, ¿cuál sería la precondición para vender un producto? Que venga alguien a comprarlo. Cuando mi caso de uso depende de que exista otro proceso anterior para poder realizarlo, eso es lo que llamamos una precondición. Por ejemplo, aquí en este caso bueno, me imagino que la gente de marketing sería generar, fomentar, publicitar. Me imagino que aquí tú vas a identificarlo con el verbo que corresponda. Esta parte del incentivo tiene una precondición, sí, porque aquí me dice que es un incentivo de fidelidad. Obviamente yo no le voy a dar el incentivo a cualquiera, yo le tengo que dar ese incentivo a la persona que yo determine que tiene cierto tiempo adquiriendo nuestros productos. Entonces eso es una precondición. Cuando existe una característica, algún evento o alguna situación que sea necesaria que se cumpla primero para poder hacer mi proceso, eso es lo que se llamamos una precondición. En este caso, para enseñar la aplicación correcta, aquí dice que obviamente tiene que llegar el cliente a la cita que tiene previa para poder hacer el procedimiento. Y el cliente, obvio, mira, aquí dice que el cliente descarga su cita. Ojo, Lady, en este momento ustedes trabajan con un formulario en línea para hacer las solicitudes de las citas, porque aquí me dice que descarga el formulario. Pues la idea es
es esa, pues es un proceso que hasta ahora se está haciendo, pero pues la idea sí es fomentarlo, profe, o sea, sí está ya empezándose a hacer el formulario y todo. Ok. Lo que quiero es eso, que identifiquen bien qué es lo que está ahorita y qué es lo que nosotros proponemos. Obviamente que nuestra herramienta, en este caso la que les iba a programar o va a desarrollar, va a permitir hacer esta parte de la cita en línea sin necesidad que él tenga que estar descargando nada y podamos visualizarlo a través de nuestra base de datos, esa reserva. Entonces, actualmente existe un formulario que el cliente debe llenar para registrarse y hacer su cita. ¿Es una precondición? Sí, porque obviamente yo no le puedo enseñar a maquillarse a una persona que no está allí. Muy bien esta parte. Entonces, la secuencia de lo que representa la descripción es ese paso a paso, es ese que se hace cuando ya nuestra precondición se cumplió, es decir, ya mi cliente vino, ya hizo su cita, cómo se realiza el proceso de la aplicación correcta del maquillaje. Entonces, ella explicó lo primero, en este caso, se registra el cliente, descarga su formulario, lo llena y confirma la cita. El actor, quien en este caso representa el maquillista, se dice que debe identificar qué es lo que quiere. Me imagino que esta parte es con respecto a lo que el cliente desea que le aplique. Debe ser esta parte de condiciones y requisitos. El maquillista debe estar en línea por el sistema realizando una atención personalizada al cliente que lo solicite. Cuando hablamos estar en atención en línea se refiere a que ustedes están conectados con alguna herramienta tecnológica en este momento, qué sé yo, WhatsApp, Facebook. Lady, te pregunto, aquí en el paso 5 cuando me hablas de estar en línea, las consultas del maquillista o la forma como en este caso él enseña, que este es este caso que estamos describiendo, él lo hace por teléfono o la persona, cuando tú me hablas de cita, se desplace hacia el local donde ustedes están, o él puede hacer en este caso ese, esas enseñanzas lo hace a través de un teléfono o de un computador. Él puede hacerlo virtual, profe. Ok. Lo hace virtual. Él hace las enseñanzas virtuales en este momento. Ok, entonces tú debes establecer un canal de comunicación. Ok. Poscondición. Cuando yo hablo de poscondición, cuando yo digo una precondición es algo que debe ejecutarse para yo poder realizar en este caso, mi actividad y obviamente para yo poder tener la actividad que en este caso estamos analizando, que es enseñar las técnicas de maquillaje, el cliente tiene una precondición de que debe haberse registrado y solicitado una cita porque si no, no hay forma de que ese caso de uso se ejecute. Perfecto. Cuando yo hablo de poscondición, es de igual forma. Es esa característica que después que yo haga mi caso de uso, el cliente tiene que estar esperando algo adicional. O que mi cliente vaya hacia otro proceso que está condicionado directamente al mío. En este caso, Lady, fíjate, la persona que obtuvo su cita fueron atendidas. Esto ya tú tienes la parte de la cita como una precondición. Obviamente, no hay poscondición que dependa de mi proceso de enseñar al maquillaje, pudiese ser la cancelación del servicio. ¿Cómo hacen ustedes para cobrarle a la persona que fue atendida a través de una sesión en línea y le explicaron las técnicas de maquillaje? Ese proceso de facturación y de cobro, ¿cómo se realiza? Es que se está yendo la señal, profe, le escucho muy recortado. Sí, es de acá, qué pena. No te preocupes, te repito nuevamente ahorita que estás allí, mira. Cuando yo hablo de poscondición, representa ese criterio o ese valor, o en este caso, así como lo indica, una condición que se va a ejecutar después automáticamente que este caso de uso que estás analizando se realice. Esta parte que dices aquí, donde servicio, donde obtuvo la cita, ya lo tienes categorizado como una precondición. Para yo poder realizar la enseñanza, tiene que haber solicitado la cita. No es una poscondición.
Una poscondición de este proceso que yo puedo evidenciar es el pago, la facturación de este servicio. ¿Cómo realizan en este momento para cobrarle a la persona que le dieron la clase? Ah, ya, en línea, o sea, todo se está manejando en línea. Ok. Todo, todo, todo. Entonces, ¿cuál sería tu poscondición en este caso? Si la persona ya vio su clase, le generan, no sé, un ticket, le generan una alerta, le pasan un correo. Esa sería la poscondición de este caso. O sea, como la persona que ya vio su curso, si ya lo terminó, si después de que tú realizas este proceso, él va para otro con la información que se genera de aquí. Pero si él canceló primeramente, antes de una vez con la cita, se cancela el curso, entonces aquí no generas ninguna condición, porque la persona desarrolló todo su paso a paso y quedó con la satisfacción, a menos que tú también tengas, qué sé yo, allí una encuesta que hable de satisfacción del cliente, que después que tú hagas todo el servicio, le mandes esa encuesta al cliente. Eso también podía ser una poscondición. ¿Por qué? Porque después de ejecutar este paso a paso, o sea, de realizar este proceso, tienes que esperar para terminarlo por completo que él realice otra actividad que está relacionada con este proceso, pero no directamente. Por ejemplo, vuelvo y les repito, poscondición de este caso, específicamente como no tienes ley de aquí, pudiese ser la facturación o una encuesta de satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque están directamente ligadas a este proceso, pero no están ligadas, pero no lo determinan, sino que la información que se genere de aquí automáticamente pasa a ser insumo de otro proceso. Entonces, poscondiciones en este momento la cita hay que corregirlo aquí. No es una poscondición, es una precondición para poder realizar el proceso de enseñanza. ¿Cuál pudiese ser una poscondición? Depende si tú lo evalúas en este momento y se está realizando el proceso de facturación o una encuesta de satisfacción al cliente. ¿Por qué? Porque dependen de la información o en este caso de la ejecución de este proceso que tengo aquí. Cuando llego a mis excepciones, ¿qué significa una excepción? Una excepción pueden ser esos casos raros o esas situaciones esporádicas o aquellas que parecen increíbles que puedan ocurrir, pero se pueden ocurrir. ¿Cuál puede ser una excepción que se genere en este proceso de enseñanza? Como estás hablando que está en línea, ojo, que el usuario pierda la conexión o que el servicio en este caso se pierda y la persona esté instalada escuchando su clase y automáticamente se fue el servicio eléctrico, se cayó el servicio de internet. Entonces tú tienes que colocar esa excepción de que pasa en ese momento si falla ese servicio. Entonces aquí ella colocó como excepciones que detecta varios registros de usuario. Es decir, me imagino que el cliente solicitó varias citas para el mismo producto, pero obviamente que si él se le solicita muchas citas, una sola se le va a cumplir. Es una excepción, es algo que cuando yo hablo de excepciones, es algo que me impida la ejecución de este proceso. Si el actor no cumple con los pasos, se le cancela, no se cancela el caso de uso. Por ejemplo, una excepción pudiese ser que si yo estoy cobrando antes de darle el curso, el actor no haya cancelado. Eso sí puede ser. Entonces tú dices, si el actor no ha realizado el pago previo, simplemente no se realiza la enseñanza, no se realiza este caso de uso. O sea, ¿cuáles serían las excepciones por las cuales este procedimiento de enseñar, en este caso las técnicas de maquillaje, no se puede realizar? Eso se llama excepción. Ya eso lo vas a determinar tú, que eres en este caso la que está observando o la que dominas el conocimiento con respecto a la ejecución de este proceso, de identificar cuáles son esos momentos, esos eventos, esas situaciones que pudiesen impedir que este proceso se realizara. Y eso es lo que llamamos una excepción. Entonces, muy bien, de verdad, muy completo tu informe, solo corrijamos esos detallitos que tenemos allí y fíjate. La otra cosita es que recuérdense que esta plantilla se le va a aplicar a cada ovoide que nosotros hacemos aquí, es decir, a cada caso de uso yo le debo hacer una descripción detallada de cómo se ejecuta. No quiere decir que todas... Ah, ok, pero, o sea, es acá función. Lo que pasa es que yo leí, pues solo decía que escoger una. La verdad, yo entendí así. Bueno, pero entonces, ojo, la idea es que recuérdense que hay unos criterios que tenemos que cumplir para poderla evaluar.
como te dije anteriormente, ya los criterios los cumple. La evaluación, en este caso la evidencia, está aprobada. Pero para tu desarrollo, la idea es que lo hagamos de la forma correcta. ¿Cuál sería? Que tomes, esto lo hiciste en función de uno solo. Y acuérdate que el nombre debe ser hasta tal cual como los tenemos aquí. Si te parece, y si lo vas a corregir directamente, porque lo mejor, lo ideal es que corrijas tu caso de uso con las observaciones ya hechas, ponle números, porque es mucho más fácil. Ponle un número uno, comprar productos. Entonces, cuando tú vengas a la descripción detallada de tu caso de uso, le pones aquí uno, comprar productos, y ya empiezas a describir lo que tiene. No en todos los casos existen precondiciones y poscondiciones. Ojo, solamente cuando se evidencie que yo necesito primero cumplir con un requisito y segundo, si mi proceso al terminar necesita condicionarse hacia otro proceso, es una poscondición. Puede darse el caso que tampoco haya excepciones. ¿Por qué? Bueno, porque no existe en este momento algo que impida que el proceso se ejecute. Por ejemplo, solicitar una cita. No creo que haya alguna excepción para solicitar una cita. Ah, mira, puede ser que haya una excepción que el cliente no esté registrado, pero eso se vuelve una precondición, no una excepción. Tiene que ser una excepción, son esas cosas que realmente impiden que el proceso se ejecute. Entonces, ¿qué debes hacer para completar tu informe? Porque si mi requisito solamente me pedía uno allí, acuérdate que la bibliografía se pone en una hojita aparte. ¿Qué me pide? Sí, pero la verdad se me fue. Eso. No me di cuenta de tener. Para mejorar tu informe y que lo tengas completo, bien desarrolladito, tienes que sentarte a hacer la descripción de casos de uso de cada caso que identificaste aquí en tu diagrama, porque está muy bien organizadito. Entonces, recomendaciones, uno, paso a paso, ponle nombre a los casos de uso, para que cuando hagas la descripción se vean, lo vayas así en forma organizada, desarrollando el detalle de cada caso de uso. Recuérdate que el marco solamente abarca a los eventos, es decir, a los casos de uso y no a los actores. Y que los identificadores de cada caso de uso deben tener un verbo. Y asimismo, como lo vas haciendo con tu descripción, muy bien tu trabajo, igualmente, el nombre debe ser el mismo que tiene identificado allá en el diagrama y todo tu paso a paso está muy correcto. Ojo con las excepciones, que solamente son esos casos que parecen increíbles que ocurran, pero pueden ocurrir que no se pueda realizar el proceso. Entonces, nosotros eso también estamos en capacidad de analizar. Mira, ¿qué cosa puede hacer que se impida el procedimiento? En este caso, estás trabajando en un proceso en línea, ahí sí hay cosas que se escapan de nuestras manos, que se fue el servicio eléctrico, que se cayó el servicio de internet, ya eso no depende de nosotros, pero es una excepción. Entonces tú debes colocarlo allí porque se tiene que manejar qué pasa en esos casos en que el cliente no llegue molesto, sino que simplemente se le reprograme una cita por esa falla que se generó. Ah, listo, aquí excepción. Falla el suministro eléctrico o el servicio de internet, se reprograma la cita. Listo. O sea, es aquí esa excepción, es detallar que puede ser un impedimento y cómo puedes plantear esa posible solución. Puede darse el caso de que en este caso no haya ningún impedimento y que se ejecute normal. Para hacer un registro, el registro de la persona, bueno, el registro, pero mira, yo tengo aquí que el cliente no hay ninguna parte donde se registre. El cliente solo compra productos y me estás hablando aquí, ojo allí, fíjate que hay detallitos que uno va revisando a medida que va observando. Me dice que el cliente debe registrarse. ¿Dónde se registra el cliente? Aquí no hay ningún caso de uso que el cliente haga registro. Entonces, ¿qué hace falta, mi lady? Colocar aquí otro caso de uso que diga registrar datos. ¿Quién lo hace? El señor cliente. ¿Qué más hace el cliente? El cliente solicita la cita. Entonces, hace falta colocar aquí otros dos casos de uso que diga registrar cliente y solicitar cita. Registro de datos, por ejemplo, y solicitar cita. ¿Qué tengo que hacer? Ojo, cuando hacemos para hacer, no se te vuelva tan largo la parte de la descripción de los casos de uso. Es conveniente hacerlo para cada uno de los casos de uso que tenemos aquí, porque la idea es que ustedes expliquen paso a paso cómo se desarrolla este evento o esa acción determinada llamada casos de uso. Eso es lo más recomendable, que a veces se vuelve larguito, pero no es tan larguito porque generalmente uno utiliza un copy y pega y te copias todo el formato y vas cambiando en función de lo que se está desarrollando en ese evento que ustedes van a diagramar aquí. Entonces, se explicó lo que debes corregir, lo que vamos a mejorar, cómo vas a organizar, cómo debes desarrollar, en este caso, las plantillas para cada caso de uso y emplear la parte de tu modelado.
Sí, señora, ya quedó entendido. Ok, bien, entonces, muy bien ese trabajo que estás desarrollando, me te felicito por esa dedicación que has tenido durante todo tu proceso, porque fíjense que no hay que tener a la parte, en esta parte de análisis, no hay que tener mucha parte de conocimiento técnico para desarrollarlo, sino poder entender las metodologías y las técnicas que nos están sugiriendo a través de la plataforma. Entonces, haz las observaciones y montalas otra vez en esa plataforma que te montas en la evidencia para poder colocarte la nota que tenés allí. Muchachos, buen día para los que fueron incorporándose. Si hay alguno que tenga alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a las observaciones que se han desarrollado de ese material que ustedes han entregado en evidencia, si hay alguno que quiera que le revise así en línea como la compañera para que vayamos observando cómo podemos mejorar en este caso esos modelados que estamos nosotros analizando en esta etapa del proyecto. De las observaciones que he ido desarrollando en las evidencias, ¿hay alguna inquietud? ¿Hay algo que no hayan entendido con respecto a esas sugerencias para mejorar esos documentos que ustedes están entregando como evidencia? Félix, John, Jeffer, ¿se ha entendido todo hasta ahora con respecto a ese desarrollo? Ok, entonces, si hasta ahora se ha entendido bien, recuérdense que la idea es que vamos mejorando esas entregas. Gracias, Félix, por tu respuesta. Entonces, en este tiempo que nos queda aquí, vuelvo de nuevo a hacer un repaso de nuestra siguiente actividad. Recuérdense que estamos dependiendo de esas respuestas y de ese análisis de la aplicación a través de esas técnicas de nuestros instrumentos de recolección de información. Nuestra siguiente etapa que corresponde a la actividad de aprendizaje 4, ya nosotros debemos tener ese compendio de, asumiendo que ya tenemos esa respuesta, ese análisis de la información que tenemos allí, vamos a iniciar con nuestra siguiente actividad de aprendizaje. Me permito compartir aquí para hacer el recorrido por lo que corresponde a esa nueva actividad. Cielo, se escucha aquí dile a mí que le baje, por favor. Ok, vamos hacia nuestra guía de aprendizaje. En nuestra guía de aprendizaje, recuérdense que está el compendio de todas las actividades que vamos a desarrollar durante su formación. Allí identificamos el proceso donde vamos y iniciamos nuestra actividad de aprendizaje 4. ¿Qué me indica mi actividad de aprendizaje 4? Dice, debemos determinar los requisitos funcionales y no funcionales del software. Ya nosotros, en esa etapa de ese análisis y acercamiento que tuvimos con nuestras fuentes, vamos ahora a tratar de interpretar, de comprender cuáles fueron esas necesidades que evidenciamos a través de esos instrumentos y ahora las vamos a llevar o a convertir en requisitos de nuestro software. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, aquí habla que tenemos dos grandes bloques de desarrollo. Primero, debemos emplear cuáles son o identificar cuáles son esas diferentes técnicas para analizar requisitos. Es decir, de esa información que yo ya tengo, que mi cliente me brindó, ¿cómo hago yo ese análisis para convertir eso en un requisito? Y la segunda nos habla que tenemos estándares o modelos para el proceso de documentación de requisitos. Si le está haciendo mucho ruido, deja el papelito y después lo doblamos, ¿sí? A ver, identificamos en nuestra guía que vamos a trabajar ahora con nuestro material de formación corresponde a lo que es análisis y especificación de requisitos. Primera evidencia que debemos entregar corresponde a la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para la validación técnica? Debemos cumplir un documento como se ha manejado con las normas, debe tener una portada, una introducción y ojo, vamos a listar
los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales de nuestro sistema, ya nosotros o de nuestro software. Ya ahora vamos a identificar qué es un requisito funcional y qué es un requisito no funcional para ver de esas necesidades que ya nuestro cliente nos manifestó, cuáles de ellas forman parte de un funcional y cuáles forman parte de un requisito no funcional. Nos vamos y nos trasladamos hacia el material de apoyo e identificamos dónde podemos determinar o cuáles son esas características que deben tener análisis y especificación de requisitos. Esas características que deben tener esas necesidades que ya evidencié para saber cuál es funcional y cuál es no funcional. Entonces nos vamos a las técnicas de requisitos y aquí tenemos, fíjense. Se dice que mi técnica de análisis de requisitos es simplemente una estrategia, una metodología para que esas necesidades que yo identifiqué en los usuarios, yo ahora deba definirlas a través de un producto, un artefacto, un documento que me determine y claramente me evidencie cuáles son a nivel de desarrollo esos requisitos, es decir, esas características que debe tener, esas condiciones, esos determinados valores que debe tener la herramienta que ustedes están proponiendo basado en esas necesidades evidenciadas. ¿Cómo podemos trabajar requisitos? Fíjense, porque tal vez en nuestras entrevistas, independientemente de la técnica que hayamos aplicado, hay varias cosas y hay varias necesidades que están en este momento manifestadas. Yo voy a hacer una lista de todas esas necesidades que mi cliente indicó. Si el cliente indicó colores, indicó formas, indicó botones, porque tengo un poquito más de conocimiento, todo eso lo vamos a observar cuando haga el análisis de mis instrumentos de recolección de información. Yo analicé todo y ahí estoy identificando, a ver, permítame que tenemos aquí a alguien que va a ingresar, listo. Allí estoy identificando elementos que son esenciales, que debe tener mi desarrollo porque el cliente lo está manifestando. Entonces, mis técnicas me están hablando que cómo establezco yo cuáles de esos requisitos se van a ejecutar primero. ¿Por qué debemos establecer prioridades? Porque nosotros somos los que vamos a desarrollar nuestra programación y ahí, por decirle un módulo, o trabajamos con una parte de una página, o trabajamos con una parte de un sistema y resulta que lo más importante de mi sistema, el cliente lo manifestó, que es la seguridad. Entonces yo me voy a enfocar como desarrollador a establecer cuáles son esas necesidades de programación que nosotros, o esas necesidades de requisitos que se van a desarrollar, porque no todas las voy a poder programar al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a empezar desde ahorita a empezar esa planificación de mi desarrollo. ¿Cómo? Estableciendo cuáles son esas prioridades que el cliente manifestó. Mira, el cliente me dijo que hay que hacer 3 módulos porque él necesita 3 procesos, automatizarlos a través de una herramienta. Perfecto. Pero yo no puedo hacer los 3 módulos al mismo tiempo. Obviamente yo tengo que establecer cuál de ellos va a ser el primero en ejecución. Puede darse el caso que el mismo cliente les diga a ustedes, no, mira, yo necesito este primero. Ya ustedes no tienen que trabajar con una priorización de requisitos, sino que ya ustedes establecieron, porque les facilitó en este caso su fuente primaria, cuál va a ser ese requisito primario con el que vamos a trabajar. Establecerán una prioridad para los otros 2 módulos. Pero también puede darse el caso que el cliente solamente habló, definió las necesidades que tiene y no estableció con cuál vamos a iniciar. Entonces aquí es donde se maneja esto, lo que llaman las técnicas de priorización de requisitos, que ustedes van a aplicar alguna de estas técnicas que se mencionan en el material para determinar con cuál, en ese caso, requisito o módulo o desarrollo o parte de su proyecto vamos a iniciar la parte, en este caso, de programación. Se habla de priorizar requisitos, que esta es la parte que yo les dije que puede ser que el mismo cliente le facilite a ustedes indicarle directamente con cuál parte vamos a comenzar. O también tenemos esta técnica de la lista que simplemente al azar nosotros vamos enumerando y podemos ir desarrollando o identificando esas necesidades a través de una lista básica y sencilla. Tenemos también técnicas que son un poquito más complejas y que van en función de
de las organizaciones donde estamos aplicando nuestro desarrollo. ¿Por qué de las organizaciones? Porque ya estas técnicas de lo que llamamos organizativas tienen mucho que ver con el área donde ustedes van a aplicar y la importancia o el valor que tiene esa área dentro de la empresa. Si yo lo estoy haciendo en un pequeño comercio y yo sé que allí no hay visiones ni visiones, sino que es algo muy familiar, algo muy artesanal, obviamente yo no voy a trabajar con técnicas que tengan que hablar sobre valores de negocio, sobre puntos de historia, porque eso tiene que ver con el valor agregado que tiene esa área dentro de la organización como tal y la priorización de las actividades que esa área desempeña. Entonces, vamos a ir explorando la herramienta y ustedes van a indagar según la forma y las características que tengan estas técnicas de establecer cuál le pueden aplicar a su análisis de información y establecer cuáles son esas cositas, esas necesidades que el cliente evidenció que ustedes van a programar en su desarrollo. Fíjense que cada vez que nosotros van mencionando técnicas, van incluyendo otras características adicionales. Todo va a depender de la empresa en la que están aplicando su área de desarrollo, porque mientras más información yo conozca, obviamente me va a permitir desarrollar técnicas diferentes. Pero si mi información es limitada, porque no es un área grande, porque la empresa es pequeña, entonces allí ya va a ser el criterio que ustedes seleccionen donde no tenga que involucrar grande información, en este caso a nivel gerencial. Juicio de expertos, entonces aquí ya estamos hablando de que uno de sus mismos usuarios forma parte de su área de interés y él indicó, porque él es el que conoce el área donde ustedes van a hacer ese desarrollo, le dice, mira, de todo lo que yo te mencioné, lo más importante es que tú me trabajes inicialmente con esto, la parte del reporte. Bueno, mira, el cliente quiere inicialmente que nosotros hagamos el análisis de la información. Entonces, ya él es el que maneja, en este caso, la experiencia porque él es el experto y él automáticamente les va indicando cuáles son esas actividades con las que ustedes van a iniciar. Fíjense que estas son diferentes técnicas que ustedes van a evidenciar allí en el material de apoyo que les va a permitir a ustedes saber cuál de ellas, de esas necesidades que se evidenciaron y que manifestaron nuestros clientes, son las que vamos a programar. Porque yo necesito establecer esas necesidades ahora, porque esas necesidades se van a convertir en requisitos de mi desarrollo. Esas necesidades, por ejemplo, el cliente dijo, yo quiero que haya una ventana de inicio para que las personas se verifiquen, para que no cualquiera pueda entrar a mi sistema. Bueno, eso es una necesidad del cliente. Para nosotros eso se va a convertir en un requisito de programación. Y entonces allí llegamos a la parte de, primero debo de establecer mis necesidades. Necesidades a través de una técnica donde yo pueda identificar si hay que priorizarla, si puedo aplicar alguna de estas estrategias a nivel de empresa que me permita determinar si hay un orden de ejecución de las necesidades establecidas. Y llegamos a esta parte de especificación de requisitos. Existen estándares, existen normas que me hablan de cómo deben detallarse o describirse estos requisitos. Estas normas simplemente, fíjate que aquí lo tenemos, estas normas lo llaman el estándar IEEE 830. En este caso la organización IEEE 830 es la que trabaja bajo estándares de lo que corresponde a ingeniería. Y ellos dicen que para manejar una buena práctica y calidad del desarrollo del software, trabajemos con formatos que me permitan que todas las personas o todos los desarrollos, si se manejan bajo este formato, siempre van a tener las mismas condiciones. Es decir, si yo aplico la forma como está desarrollado este informe, todos los desarrollos exactamente van a tener las mismas características, van a tener una introducción, una descripción, requerimientos y un apéndice. Entonces, ¿qué es importante? Fíjense, aquí hay unos ejemplos que ellos mencionan. Aquí tenemos la otra triple norma que habla a través de procesos. ¿Qué necesitamos en este momento? Necesitamos que ustedes se lean todo el material, identificamos esas necesidades y podamos conocer qué es un requisito, qué característica tiene un requisito, cómo debe ser un requisito y cómo yo puedo transformar esas necesidades en requisitos. Entonces, su tarea, mis corazones,
para poder avanzar en la siguiente actividad que tenemos, que es trabajar con las especificaciones de requisitos funcionales y no funcionales, es conocer qué es un requisito, cómo yo transformo esas necesidades en requisitos, cómo expreso un requisito a través de las normas establecidas a nivel de desarrollo y poder entender cómo trabajar en esta parte de lo que significa requisitos según esa lista de actividades o procesos o necesidades que se han manifestado y poder yo identificar cuándo es funcional y cuándo no es funcional esa parte que tenemos allí. Entonces, hay que leer el material que tenemos hasta esta parte de lo que es todo nuestra técnica de análisis de requisitos para saber, mire, priorización, descomposición funcional, especificación de requisitos. Aquí tenemos lo que corresponde a los trabajos, la información que debemos conocer para poder determinar mis requisitos, cómo deben estar explícitos, cómo deben en este caso, plasmarse a través de los informes y las normas que están manejando cuando hablamos de especificación de requisitos. Leamos el material, identifiquemos todo en este caso estas prioridades de requisitos donde yo pueda plasmar mi necesidad a través como una actividad, porque ya mis necesidades, cuando yo las vuelvo en requisitos, se van a convertir en una actividad de desarrollo. Esa actividad de desarrollo hay que programarla, hay que planificarla y de este momento, fíjense, en esta etapa de análisis, nosotros ya estamos como tomando esa vista o como llevándonos a proyectándonos en nuestro desarrollo de qué actividades en este caso debo identificar para poder programar esa herramienta que nosotros estamos proponiendo. Tarea de aquí para la sesión de mañana, entonces necesito que se me lean el material, que hagamos esa práctica de identificar esas necesidades según la técnica que ustedes empleen y podamos ver qué requisitos tengo y qué tipo de requisitos, según las características que tienen, va a formar esa necesidad que yo identifiqué, si va a ser un requisito funcional o no funcional a la vez, y poder saber cuándo forma parte de un funcional y qué características tiene para no convertirse en un no funcional. Entonces, de aquí para mañana, mis corazones, la actividad que vamos a tener es los que vamos avanzando en esta parte de nuestro desarrollo. Entonces debemos leer el material que tenemos allí en plataforma, realizar esa descripción de nuestras necesidades, priorizar esas necesidades para yo identificar cuáles de ellas vuelven a ser un requisito funcional y cuáles no van a ser funcionales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar a través de esas normas que se manejan como estándares internacionales de lo que significa calidad en el desarrollo de software. Y ahora todas esas inquietudes, todas esas fallas que determinamos y que nosotros a través de esa técnica de análisis identificamos en nuestro contexto, nuestra área de desarrollo, las vamos a transcribir y las vamos a convertir en un documento oficial para el desarrollo de nuestra herramienta. Listo, entonces cuéntenme, corazones, dudas, preguntas, inquietudes con la información que hemos manejado hasta ahora. ¿Se entendió las actividades que vamos a empezar a desarrollar? La tarea que tienen ustedes de aquí a mañana para revisar ese material. Ok, Félix, gracias por tu respuesta. Entonces, muchachos, ya saben la actividad, a leer, a analizar a todo ese resumen que tengamos de esas necesidades plasmadas a través y obtenidas a través de esas técnicas e instrumentos, aplicar esa técnica que ustedes tengan de priorización de necesidades y empezar a hacer listas. Recuerden que esta etapa de análisis escribimos mucho, borramos mucho, corregimos mucho, porque la idea es perfeccionar al máximo ese insumo que nos va a generar a nosotros la descripción de realmente la herramienta con la que vamos a proponer. Entonces, me permito detener la grabación en este momento.